Hola a todos, hoy vamos a trabajar un tema muy importante para la historia reciente de Guatemala, como lo es el tema consecuencias del conflicto armado interno en Guatemala. Yo creo que es muy importante que todo guatemalteco, todo ciudadano, toda ciudadana debe estar consciente que este conflicto es lo más impactante que le ha tocado vivir a la sociedad guatemalteca y que sus consecuencias hoy todavía están visibles entre nosotros. Por ejemplo, comencemos con la definición. Todo el mundo habla cotidianamente de conflicto armado interno. Lo que hay que recuperar es el concepto real que hubo atrás de esos 36 años de conflagración. Realmente lo que hubo fue una guerra civil que desangró a la población guatemalteca donde se pelearon hermanos contra hermanos. Al hablar de conflicto armado interno, minimizamos el impacto real de lo que fue una guerra como efectivamente ocurrió durante esos 36 años. Una vez hecha esta aclaración, vamos a considerar las consecuencias que según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que entregó su informe en febrero de 1999, tuvo este conflicto, esta guerra civil. Comencemos con las víctimas. Guatemala tuvo un conflicto, una guerra civil de las más devastadoras que tuvo América Latina en el contexto de la Guerra Fría. Un dato frío, por ejemplo. Guatemala tuvo 200.000 víctimas, de las cuales 45.000 fueron personas desaparecidas. Es decir, que hoy sus familiares todavía los están buscando, porque desde el día en que salieron de su casa, hace más de 30 años, por ejemplo, no regresaron y no se tiene evidencia de dónde puedan estar. Definitivamente, si están muertos, todavía no se les ha podido dar una sepultura digna. Esas 45.000 víctimas son de las más grandes en cantidad que tuvieron similares conflictos en toda América Latina. El resto de la población, que para llegar a los 200.000, fueron personas que fueron asesinadas. Y en su mayor parte fueron personas civiles no combatientes, es decir, personas inocentes. Por supuesto que una de las consecuencias más graves del conflicto armado interno es lo que se conoce como masacres. En Guatemala se calcula que hubo más de 400 masacres, más de 400 aldeas fueron borradas literalmente del mapa, y esto es muy importante que lo reconozcamos porque las masacres trajeron una desolación total para las comunidades que sufrieron de ello. Hoy todavía hay personas que son herederas de quienes murieron en esas masacres y que siguen sufriendo por lo que ocurrió hace tanto tiempo. El tema de las mujeres es especialmente sensible. Se calcula que una de cada 4 víctimas del conflicto armado interno eran mujeres. Y en su condición de mujeres sufrieron aún más, porque muchas veces les tocó presenciar la muerte de su esposo, de sus hijos, de sus hermanos, de sus padres, y encima muchas veces ellas fueron agredidas violentamente. Y en muchos casos fueron agredidas desde el punto de vista sexual. Fueron, fueron brutalmente golpeadas, fueron asesinadas, despojadas de su dignidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el tema de las mujeres no puede pasar inadvertido cuando analizamos las consecuencias de este terrible hecho. Obviamente un lugar especial lo ocupan los desplazamientos. Imaginémonos que según cifras hubo más de 1,5 millones de personas que tuvieron que ser desplazadas de su lugar de origen. Es decir, tuvieron que irse a vivir a un lugar diferente de su propio hogar. ¿Qué significa esto? Que 1,5 millones de personas se fueron a vivir a montañas en condiciones totalmente adversas o cruzaron la frontera en calidad de refugiados, como muchos de ellos fueron a vivir a México, por ejemplo. Imaginémonos el desplazamiento, lo que significó para el tejido social guatemalteco. Estas comunidades, en su mayoría mayas, sufrieron de ese despojo, no solo de su territorio, sino de ese tejido social, de esas relaciones que tenían como familias, y tuvieron que vivirlo y soportarlo durante esa época. Por supuesto que la cultura del terror es una de las consecuencias más graves que hoy seguimos viviendo. Hoy todavía la sociedad guatemalteca se debate con cifras que rondan, por ejemplo, en los 16 muertos por muerte violenta diariamente que ocurren hoy en Guatemala. Todo forma parte de esa cultura de terror. Quienes ostentaban el poder político en esos años, principalmente a principios de los años 80,
quienes ejercían labores de Estado, diseñaron una política de terror que significaba luchar contra lo que ellos llamaron el enemigo interno, despojarlo de su dignidad, señalarlo, acusarlo, muchas veces sin ningún criterio, simplemente para contar con un enemigo al cual vencer y despojarlo de todo, incluso por supuesto de la propia vida. Los costos económicos de la guerra son terribles. Definitivamente, imaginémonos que gran parte del potencial del país se dedicó a fines militares. El presupuesto de aquellos tiempos en gastos militares fue excesivo y abusivo, en detrimento, por ejemplo, de los gastos en educación, en salud, en justicia, etc. Hoy, mucho de ese desapego, de ese retraso que tenemos históricamente en las comunidades donde no hay educación, salud, etcétera, se debe a ese desarrollo inusitado del potencial militar que se estaba desarrollando en ese tiempo. La represión a la población indígena, por supuesto, que ocupa un lugar especial. La población indígena fue víctima definitivamente de quienes ostentaban el poder estatal, quienes ocupaban cargos en aquellos tiempos, y fue la mayoría de la población indígena la que sufrió en carne propia el conflicto armado. Por último están las resistencias. Definitivamente las víctimas, sus familiares principalmente, tuvieron que organizarse para defender su vida, para defender su territorio. Y fue así como surgieron grupos de cohesión, grupos animados por la solidaridad humana, como el caso de CONAVIGUA, la Comisión de Viudas de Guatemala, el Grupo de Apoyo Mutuo, el GAM, y una serie de entidades, FANDEGUA, por ejemplo, que lucharon por la vida, lucharon en favor de recuperar lo que se había perdido, al menos encontrar a quienes habían desaparecido durante el conflicto armado interno. Al final, entonces, ¿qué tenemos como consecuencias? Consecuencias graves, porque la sociedad guatemalteca de hoy, que es una sociedad post-conflicto, no logra salir de esa crisis. Y no se logra salir no porque el pasado no sea relevante. De hecho, hay gente que considera que esto ya no se debería de estudiar, porque el conflicto es algo que ya pasó y que no deberíamos de enfrascarnos más. Hoy, más que nunca, todos los ciudadanos guatemaltecos debemos enfrentarnos a esta realidad, porque sin memoria, sin verdad y sin justicia, no hay un futuro para Guatemala. Gracias.